mis preciosuras tecnológicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Yo estoy muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes, como si estuviéramos tomando un cafecito juntos para chismear de cosas súper interesantes. ¿Alguna vez han pensado en esas ideas que parecen salidas de una película de ciencia ficción, que son geniales, pero que por alguna razón, ¡pum!, no funcionan? A mí me pasa todo el tiempo. Se me ocurren cosas que digo, ¡uy! Esto va a cambiar el mundo. Y luego, bueno, mejor no hablamos de eso. Pero a gran escala, esto también pasa. Y es que a veces el mundo simplemente no está listo para tanta genialidad. Por eso, hoy en Tecnocuriosidades, me emociona muchísimo traerles este tema que me parece fascinante. Vamos a hablar de inventos tecnológicos que fracasaron, pero que estaban súper adelantados a su tiempo. Son como esos visionarios que nadie entendió en su momento, pero que sembraron la semillita para las cosas increíbles que usamos hoy en día. Es una historia de casi pero no, de sueños que se quedaron en el cajón pero que, de alguna manera, nos abrieron el camino hacia el futuro. Es como un chismecito histórico tecnológico que nos va a dejar con la boca abierta. Así que pónganse cómodos, traigan su bebida favorita, porque vamos a hacer un viaje en el tiempo para descubrir esos gadgets que eran demasiado cool para su época. Vamos a ver por qué no la pegaron, qué les faltó y cómo, años después, sus ideas resurgieron como un ave fénix para convertirse en parte de nuestra vida. ¿Están listos? Porque yo sí. Vamos a empezar con esta aventura de curiosidades. Bueno, empecemos con algo que seguro muchos recuerdan y que causó un revuelo increíble. Hablemos de las Google Glass. Imagínense esto, unas gafas, así, súper normales en apariencia, bueno, un poquito futuristas, que te permitían ver notificaciones, tomar fotos, grabar video, todo con solo mover los ojos o con comandos de voz. Era como tener la pantalla de tu celular flotando justo delante de ti. Una locura total. Cuando Google las anunció por allá en 2012, el mundo entero se paralizó. Todos pensamos, el futuro es ahora. Ya vivimos en una película de espías. La idea, en serio, era brillante. Piensen en las posibilidades. Un cirujano viendo los signos vitales de un paciente sin apartar la vista de la operación, un turista traduciendo señales en tiempo real, o simplemente nosotros pudiendo ver una receta de cocina mientras tenemos las manos en la masa. Era la promesa de una vida más fácil, más conectada, más inteligente. Google lanzó una versión para desarrolladores, los llamados Explorers, y veíamos a gente por la calle con estas gafitas y nos sentíamos como si estuviéramos viendo a viajeros del tiempo. Era un símbolo de estatus, de ser parte de la vanguardia tecnológica. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no todos andamos por la vida con nuestras Google Glass puestas? Ay, aquí es donde la historia se pone un poquito triste. Resulta que el mundo no estaba tan preparado como pensábamos. Primero, el precio era altísimo, costaban como $1,500. O sea, no era algo que cualquiera pudiera comprar. Y luego empezó a surgir una preocupación que hoy en día es súper importante: la privacidad. La gente se sentía incómoda, como si los estuvieran grabando todo el tiempo sin su permiso. Imagínate estar en un café y ver a alguien con las gafas. ¿Estará grabando nuestra conversación? ¡Qué susto! A los usuarios de las Glass hasta les pusieron un apodo un poco feo, Glassholes. La sociedad empezó a rechazarlos. Además, la batería no duraba casi nada y la interfaz, aunque cool, todavía era un poquito torpe. La gente se sentía rara usándolas, como si llevaran un aparato extraño en la cara. No era algo natural, no se sentía cómodo. Era una tecnología increíble, pero que socialmente no encajaba. Era como llegar a una fiesta de pijama con un vestido de gala. Simplemente no era el momento ni el lugar. Entonces, en 2015, Google decidió parar el proyecto para el público general. Fracaso total. ¿O
No tanto. Aquí viene lo interesante de esta historia. Aunque las Google Glass como producto de consumo masivo no funcionaron, su espíritu sigue más vivo que nunca. La idea de la realidad aumentada, de superponer información digital sobre nuestro mundo real, no murió con ellas. Al contrario, fue la chispa que encendió un fuego enorme. Lo que Google aprendió con este fracaso fue invaluable. Se dieron cuenta de que esta tecnología tenía un potencial gigantesco, pero no en la calle, sino en entornos profesionales. Hoy en día, existen versiones empresariales de las Google Glass que se usan en fábricas, en logística, en medicina, en un montón de campos donde tener las manos libres y la información a la vista es súper útil. Ayudan a los trabajadores a ser más eficientes y seguros. Y si lo pensamos bien, toda la locura que vivimos hoy con los filtros de Instagram, con Pokémon Go o con las apps que te permiten ver cómo quedaría un mueble en tu sala antes de comprarlo, todo eso es realidad aumentada. Es el legado de las Google Glass. Ellas fueron las pioneras, las que se atrevieron a soñar con un mundo aumentado, aunque llegaron un poquito antes de tiempo. Nos enseñaron que una idea no fracasa del todo si inspira el futuro. Qué bonito, ¿no? Ahora, vamos a viajar un poquito más atrás en el tiempo. Mucho antes de que todos estuviéramos obsesionados con nuestros iPads y tabletas, hubo un valiente pionero que intentó conquistar ese territorio. Les presento al Apple Newton, o más formalmente, el MessagePad. Este dispositivo era el sueño de los 90. Estamos hablando de 1993, una época en la que los celulares parecían ladrillos y la idea de una computadora de bolsillo era pura fantasía. Y de repente, ¡pum!, Apple llega con esto. Imagínense una pantallita táctil en los 90, con un lápiz óptico, el famoso stylus. La promesa era increíble. Podías tomar notas a mano y el dispositivo, como por arte de magia, las convertía en texto digital. Adiós a las libretas de papel. Podías organizar tu calendario, guardar contactos, hacer dibujitos. Era como tener una secretaria personal en la palma de la mano. El concepto era, sinceramente, revolucionario. Steve Jobs, aunque en ese momento no estaba en Apple, había impulsado ideas similares, y el CEO de la época, John Sculley, lo veía como el futuro de la computación personal. El Newton era un aparato que se sentía del futuro. Tenía un diseño que para la época era súper elegante y la gente que lo usaba se sentía como parte de un club exclusivo de innovadores. Era la visión de un mundo sin teclados, donde la interacción con la tecnología sería tan natural como escribir en un papel. Era la promesa de que podrías llevar tu oficina a cualquier parte, de una forma que nadie había imaginado antes. Era, en esencia, el bisabuelo de los smartphones y las tablets que tanto amamos hoy. Pero, como en toda buena historia de un visionario, las cosas no salieron como se esperaba. El principal problema, y hasta se burlaron de él en Los Simpson, fue el reconocimiento de escritura. La gran promesa de convertir tus garabatos en texto perfecto. Pues no funcionaba tan bien. Muchas veces terminaba escribiendo cosas sin sentido, lo que era súper frustrante para los usuarios. Imagínate escribir reunión importante y que el aparato entienda Ramón imponente. ¡Un desastre! Además de eso, era un aparato grande, pesadito y sobre todo, muy muy caro. Costaba un dineral para la época, así que no era accesible para la mayoría de la gente. El software también era un poco lento y la batería no era la mejor. Era como tener un carro de lujo del futuro, pero que a veces no entendía a dónde querías ir y se quedaba sin gasolina a mitad de camino. La gente simplemente no le vio la utilidad práctica frente a su alto costo y sus fallos. Así que, cuando Steve Jobs regresó a Apple en 1997, una de sus primeras decisiones fue, cancelar la línea Newton. Para él, el producto no cumplía con los estándares de perfección de Apple y estaba desviando recursos. Fue un final triste para un dispositivo tan ambicioso.
Parecía que la idea de una computadora de mano con lápiz había muerto para siempre. Pero, como ya se estarán imaginando, esto no fue un final, sino solo una pausa muy, muy larga. Los ingenieros que trabajaron en el Newton no se fueron con las manos vacías. Aprendieron lecciones importantísimas sobre pantallas táctiles, sobre baterías, sobre software para dispositivos móviles y, lo más importante, sobre lo que los usuarios realmente querían y necesitaban. Toda esa experiencia, todo ese conocimiento se quedó dentro de Apple, como una semillita esperando el momento perfecto para germinar. Y ese momento llegó años después, con el lanzamiento del iPhone y, por supuesto, del iPad. El iPad es, en muchos sentidos, el sueño del Newton hecho realidad, pero con la tecnología, el precio y el momento correctos. El Newton caminó para que el iPad pudiera correr. Un aplauso para el abuelito. ¡Ay! Esta historia me encanta porque es como un chisme de telenovela, pero con tecnología. Nos vamos a los años 70 y 80, una época de peinados esponjados, música disco y una revolución en nuestros hogares. El video casero. Por primera vez en la historia, podíamos grabar nuestros programas de televisión favoritos o alquilar películas para verlas en casa. Era mágico. Y en el centro de esta revolución había dos contendientes, dos rivales a muerte, Betamax de Sony y VHS de JVC. Vamos a poner las cartas sobre la mesa desde el principio. Si le preguntabas a cualquier experto de la época, a cualquier persona que supiera de calidad de imagen y sonido, te diría sin dudarlo, Betamax era mejor, y por mucho. Tenía una imagen más nítida, colores más vivos, mejor sonido. Era, técnicamente, el formato superior. Sony, que era un gigante de la innovación, puso todo su esfuerzo en crear la mejor experiencia de video posible. Era como comparar una foto profesional con una foto de celular de los viejitos. La diferencia era notable. Cuando veías una película en Betamax, la sentías más cinematográfica, más real. Los colores no se corrían tanto y la imagen no tenía tanto ruido como su competidor. Sony estaba segurísimo de que, al ofrecer la mejor calidad, ganaría la guerra. Es lógico, ¿no? Si vas a comprar algo, quieres lo mejor. Así que lanzaron su producto con toda la confianza del mundo, pensando que los consumidores iban a elegir la calidad por encima de todo. Era la apuesta de un purista, de un amante de la perfección técnica. Pero aquí es donde la trama se complica y nos enseña una lección súper importante. En el mundo de la tecnología, mejor no siempre significa ganador. Mientras Sony se enfocaba en la calidad, JVC, el creador de VHS, fue mucho más astuto en el negocio. Lo primero que hicieron fue algo clave. Permitieron que otras compañías, como Panasonic, Hitachi o Sharp, fabricaran sus propios reproductores de VHS. Crearon un equipo, un estándar abierto, mientras que Sony mantuvo el Betamax como algo más exclusivo, más suyo. Y luego, el golpe maestro, la duración de las cintas. Las primeras cintas de Betamax solo podían grabar 1 hora. 1 hora. La mayoría de las películas duran más que eso. ¡Qué incómodo! Tenías que levantarte a mitad de la película para cambiar la cinta. En cambio, las cintas de VHS, desde el principio, ofrecían 2 horas de grabación y rápidamente pasaron a 4 y hasta 6 horas. Esto fue un factor decisivo. La gente prefería poder grabar una película entera o varios episodios de su serie favorita, aunque la calidad fuera un poquitín inferior. La comodidad le ganó a la perfección. Además, como había muchas compañías fabricando VHS, los precios de los reproductores bajaron muchísimo más rápido que los de Betamax, y los videoclubes, que empezaron a surgir por todas partes, vieron que era más rentable y fácil para la gente alquilar en formato VHS. Así que llenaron sus estanterías de cintas VHS, dejando al Betamax en un rinconcito. Fue un efecto de bola de nieve. Más reproductores VHS en las casas significaba más películas VHS en las tiendas,
lo que a su vez hacía que más gente comprara reproductores VHS. Pobre Betamax, lo dejaron solito. Al final, aunque con el corazón roto por la derrota de la calidad, Sony tuvo que rendirse y empezar a fabricar sus propios reproductores de VHS. Betamax se convirtió en el ejemplo clásico de cómo un producto tecnológicamente superior puede perder la guerra del mercado por malas decisiones de estrategia, de marketing y por no entender lo que el consumidor promedio realmente valora. Pero ¿saben qué? La lucha por la mejor calidad no murió. Esa obsesión de Sony por la perfección la vimos después en el CD, en el DVD y en el Blu-ray. Betamax perdió la batalla, pero nos dejó la lección de que la calidad importa, pero la estrategia y la comodidad importan aún más. Prepárense para una historia de expectativas gigantescas y una realidad un poquito diferente. A principios de los 2000, antes de que el producto se revelara, había un misterio enorme en el mundo de la tecnología. Se hablaba de un invento con el nombre en clave Ginger que iba a ser tan revolucionario como la PC o Internet. Así de grande era el chisme. Se decía que iba a cambiar el diseño de las ciudades y la forma en que nos movemos para siempre. Y en 2001, el mundo conoció al Segway. Y la verdad, era impresionante. Un vehículo de 2 ruedas que se autobalanceaba y que controlaba simplemente inclinando tu cuerpo hacia adelante o hacia atrás. Parecía magia. Su inventor, Dean Kamen, era un genio y la tecnología detrás del Segway era increíblemente compleja y sofisticada. Usaba giroscopios y sensores para mantenerse en pie, imitando el equilibrio humano. La promesa era que reemplazaríamos los carros para trayectos cortos, que nos deslizaríamos por las aceras de forma silenciosa y ecológica. Adiós a los trancones y a la contaminación. La visión era utópica y hermosa. Ciudades enteras diseñadas alrededor de peatones y usuarios de Segway. Personas yendo al trabajo, a hacer compras, a pasear, todo sobre estas plataformas futuristas. Steve Jobs incluso dijo que era tan grande como la PC. La emoción era real. Todos nos imaginamos un futuro limpio, rápido y eficiente, deslizándonos sin esfuerzo por la vida. Era la solución perfecta para el último kilómetro del transporte, ese tramo final desde la estación del metro hasta tu oficina, por ejemplo. Pero entonces el Segway salió a la venta y la gente vio el precio. Costaba $5,000. Por un patinete glorificado, pensaron muchos. Era demasiado caro para una persona promedio. ¿Quién iba a gastar tanto dinero en algo que no podía reemplazar completamente su carro o el transporte público? Además, surgió un problema que nadie anticipó. ¿Dónde se usa? ¿En la acera molestando a los peatones? ¿O en la calle, siendo un peligro entre los carros? Muchas ciudades no sabían cómo legislarlo y simplemente lo prohibieron en las aceras. Y seamos sinceros, aunque la tecnología era genial, la gente se veía un poquito rara usándolo. Te hacía ver como un turista o un guardia de seguridad de un centro comercial. No tenía ese factor cool que tienen. Por ejemplo, las patinetas o las bicicletas. Se convirtió en objeto de burla en películas y series de comedia. No era el símbolo de estatus y futuro que su inventor había soñado, sino más bien de algo un poco torpe y pretencioso. La revolución del transporte personal se quedó estancada. La adopción masiva nunca llegó. La empresa fue vendida varias veces y tristemente, en 2020, se anunció que dejarían de fabricar el Segway original. Un final melancólico para un sueño tan grande. Pero, esperen, ¿de verdad fue un fracaso total? Piénsenlo bien. La tecnología de autobalanceo que inventó el Segway fue absolutamente pionera. Fue la base para toda una nueva categoría de vehículos de movilidad personal. ¿Han visto esos hoverboards que se hicieron tan populares hace unos años? ¿O los monociclos eléctricos? ¿O incluso las patinetas eléctricas que vemos por todas partes en las ciudades hoy en día?
Todos ellos le deben su existencia a la tecnología que el Segway desarrolló. El Segway fue el papá de toda esta micromovilidad. Aunque él mismo no triunfó, abrió la puerta para que versiones más pequeñas, más baratas y, seamos honestos, más cool conquistaran las calles. Así que, aunque no cambió las ciudades como prometió, sí que cambió la forma en que pensamos sobre movernos en ellas. Otro visionario que sembró para que otros cosecharan. Y llegamos a nuestra última historia de hoy, otra guerra de formatos que nos tuvo a todos comiendo uñas. Si la batalla entre Betamax y VHS fue en la era análoga, esta fue su secuela espiritual en la era digital y de la alta definición. A mediados de los 2000, los DVDs que todos conocíamos y amábamos se estaban quedando pequeños. La nueva generación de televisores HD pedía a gritos más calidad, más detalle, más píxeles, y para eso se necesitaba un nuevo tipo de disco con mucha más capacidad. Y así, como en un ring de boxeo, aparecieron dos nuevos competidores. En una esquina teníamos al HD DVD, apoyado por un grupo de compañías liderado por Toshiba y con el respaldo de gigantes como Microsoft y su consola Xbox 360. En la otra esquina teníamos al Blu-ray, liderado por Sony, que aprendió su lección de Betamax, y apoyado por un consorcio que incluía a Philips, Panasonic y, crucialmente, la consola de videojuegos más esperada del momento, la PlayStation 3. La batalla estaba servida. Técnicamente, ambos formatos eran muy buenos y ofrecían un salto de calidad gigantesco con respecto al DVD. La imagen era espectacular en ambos casos. El HD DVD tenía una ventaja inicial. Era más barato de producir porque su tecnología era más parecida a la de los DVDs existentes. Esto significaba que los reproductores y los discos de HD DVD eran al principio más económicos para el consumidor. Toshiba apostó por una transición más suave y económica para el público. Una estrategia inteligente. Por su parte, el Blu-ray, aunque un poquito más caro de fabricar, tenía una ventaja técnica clave: más capacidad. Un disco Blu-ray de una capa podía almacenar 25 GB, mientras que un HD DVD almacenaba 15 GB. En las versiones de doble capa, la diferencia era aún mayor: 50 GB para Blu-ray contra 30 GB para HD DVD. Esto no solo significaba mejor calidad potencial o más espacio para extras, sino que era crucial para algo que estaba en auge: los videojuegos. Aquí es donde Sony jugó su carta maestra. Decidieron incluir un reproductor de Blu-ray en cada una de las consolas PlayStation 3 que vendían. Fue una jugada de genio. Millones de personas, al comprar la consola más deseada para jugar, automáticamente tenían un reproductor de Blu-ray en sus casas, quisieran o no, mientras que para tener HD DVD tenías que comprar un reproductor por separado o un accesorio costoso para tu Xbox 360. La base de usuarios de Blu-ray creció de forma explosiva gracias a los gamers. La guerra fue dura y confusa para los consumidores. Durante un par de años tenías que elegir un bando. Los estudios de cine estaban divididos. Algunos lanzaban sus películas solo en un formato, otros en ambos. Era un lío. Ibas a la tienda y tenías que fijarte bien en qué versión de El Hombre Araña o Transformers estabas comprando. Era una situación que a nadie le gustaba, porque nadie quería invertir cientos de dólares en un reproductor que podría convertirse en un pisapapeles caro al día siguiente. El golpe final para el HD DVD llegó a principios de 2008, cuando Warner Bros., uno de los estudios de cine más grandes que hasta ese momento apoyaba a ambos formatos, anunció que lanzaría sus películas exclusivamente en Blu-ray. Fue el jaque mate. Eso provocó un efecto dominó, y poco a poco, otras tiendas y estudios abandonaron el barco del HD DVD. Unas semanas después, Toshiba anunció oficialmente que dejaba de fabricar reproductores y discos. Blu-ray había ganado la guerra. El HD DVD
a pesar de ser una buena tecnología y tener una estrategia de precios interesante, no pudo contra el poder combinado de la PlayStation 3 y el apoyo de los grandes estudios. Una historia que nos demuestra que a veces tener los aliados correctos es más importante que cualquier otra cosa. Y así, mis preciosuras tecnológicas, llegamos al final de este viaje por el cementerio de los inventos geniales pero incomprendidos. ¿No les parece increíble? Vimos cómo ideas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción, como las Google Glass o el Segway, realmente intentaron cambiar nuestro mundo, pero llegaron un poquito antes de la fiesta. Es como si hubieran cocinado un plato delicioso, pero los invitados todavía no tenían hambre. Estas historias nos demuestran que en la tecnología no solo basta con tener una idea brillante, sino que el momento, el precio, la estrategia y hasta la aceptación de la gente son súper importantes. Pero lo que más me gusta de todo esto es que, en realidad, ninguno de estos fracasos lo fue del todo. Cada uno de ellos dejó una huella, una lección, una semillita que después floreció en los productos que usamos y amamos hoy. El Newton nos dio el iPad, el Betamax nos enseñó sobre la guerra de formatos, y el Segway nos abrió el mundo de la micromovilidad. Son como los abuelitos sabios de la tecnología, que aunque ya no estén con nosotros, su sabiduría vive en sus nietos. Nos recuerdan que fallar no es el final, sino una parte súper importante del camino para innovar y crear cosas aún más maravillosas. Espero que hayan disfrutado este chismecito tecnológico tanto como yo. A mí me deja pensando en qué inventos de hoy serán vistos como adelantados a su tiempo en el futuro. ¡Qué emoción! Pero ahora quiero saber de ustedes. ¿Conocen algún otro invento adelantado a su tiempo? Déjalo en los comentarios porque me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y por supuesto, si les gustó este video, no olviden darle mucho amor con un like y, lo más importante, suscribirse a Tecnocuriosidades para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras. Les mando un beso enorme, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!